Se cumplió el primer día de prácticas en Bakú y Charles Leclerc lideró la tabla con los Red Bull a la casa. No hubo mayores incidentes a pesar del desafío, pero sí algunas salidas y varios aspectos técnicos para discutir. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos más destacados de los entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán 2022. Con el viento pegando fuerte y temperaturas en el asfalto alrededor de los 45 grados Celsius, iniciaron los entrenamientos en el extremo circuito callejero de Bakú. Sin lugar a dudas, la intensidad del porpoising en la recta principal fue la mayor preocupación para muchos desde el inicio de la jornada. Ferrari experimentó una frecuencia más alta en los rebotes que en las últimas fechas y esto se convirtió en un dolor de cabeza para sus pilotos. Mercedes también volvió a sufrir al extremo con los saltos, al igual que otros equipos como Alfa Tauri, mientras que el Red Bull, aunque tuvo algunos rebotes, fueron mínimos en comparación a los demás y se notó mucho más estable en este sentido. El problema que experimentaron los austriacos se volvió a centrar en el DRS del auto de Verstappen, que aunque se accionaba estaba oscilando exageradamente. Horas antes de iniciar la primera tanda se confirmaron a través del documento oficial de la FIA algunos de los cambios que realizaron los equipos a sus monoplazas. La mayoría se centraron en adaptaciones a sus alerones traseros, delanteros y los sistemas de refrigeración, ya que como hemos repetido en los últimos días no había grandes actualizaciones planeadas fuera de la de Alpine. Hubo ajustes mínimos a los espejos en los casos de Ferrari y Mercedes, mientras Red Bull hizo ligeros cambios al suelo. No hubo incidentes mayores para destacar en esta primera tanda, aunque sí tuvimos dos virtual safety car. El Haas de Schumacher causó el primero luego de quedar detenido debido a una fuga de agua que puso la unidad en modo protección. Hemos hablado de que el alemán evidentemente tiene que mejorar, pero en este caso sin duda también le hace falta fortuna y vio limitado su tiempo de práctica. Minutos después, el Williams de Latifi sufrió una pérdida de potencia y se detuvo en una escapatoria. Vimos un par de momentos al límite de pilotos que apretaron hasta el punto de casi rozar o directamente rozar la pared, pero sin consecuencias visibles. Verstappen hizo un trompo en la parte final del segundo sector. La sesión fue liderada por Checo Pérez, quien en un único intento con la goma blanda se puso por delante de Leclerc, Verstappen, Sainz y Alonso. Como siempre, dejamos el análisis de rendimiento puro para la segunda sesión que vendrá a continuación. Estos fueron los resultados completos de la práctica 1 del Gran Premio de Azerbaiyán 2022. Tras el problema de la primera sesión, Red Bull se puso a trabajar en el auto de Verstappen y retiró el plano superior de su alerón trasero, por lo que el neerlandés se perdería los primeros 15 minutos de esta segunda tanda. Era necesario para poder solucionar el fallo con el DRS, que volvió a funcionar con normalidad y sin oscilaciones según mostraron las cámaras. Aunque tampoco hubo accidentes mayores en la práctica 2, sí se produjo un pequeño golpe que causó daños en el Williams de Albon. El anglo-tailandés estaba haciendo un ajuste al volante, perdió la referencia entrando al tercer sector y se fue hacia la pared, rompiendo la dirección de su monoplaza. Al igual que en los primeros entrenamientos, varios estuvieron al límite del muro y sobre todo vimos complicaciones en las frenadas. Un montón de pilotos bloquearon o simplemente fueron hacia las escapatorias para evitar algún accidente. Desde el inicio de la segunda tanda veríamos a los equipos priorizar salidas con los neumáticos medios. Fue hasta la mitad de la sesión donde saltarían a pista con los blandos para realizar las simulaciones de quali que nos dan una pequeña idea del ritmo puro. Al final, Charles Leclerc cerró en lo más alto del clasificador con un registro 2 décimas más rápido que el de su perseguidor Sergio Pérez, quien nuevamente acabó el viernes delante de Max Verstappen. Fernando Alonso con un Alpine que fue un cohete en las rectas finalizó cuarto y Carlos Sainz cerró el top 5 tras no hacer tiempo con los blandos. Ferrari a una vuelta luce otra vez como el equipo a batir siguiendo esa tendencia de los últimos grandes premios, mientras los Red Bull, como es habitual, parecen recuperar en ritmo de carrera y lucen ligeramente por delante de sus rivales. Siempre solemos revisar los sectores óptimos de esta sesión, es decir, las mejores marcas de cada uno de los tres tramos para buscar los registros ideales que nos permiten hacer un análisis general. Sin embargo, debemos aclarar que en este caso no nos dan una referencia tan cercana, ya que hubo variables de por medio que alteraron los datos. El mejor tercer sector del monegasco fue construcción, así que aproximadamente a este valor ideal debemos reducir un par de décimas en condiciones normales sin rebufo, por lo que en definitiva la diferencia provisional a una vuelta entre ambos equipos debe ser de aproximadamente 2 décimas a favor de Ferrari, que lidera las tablas de rendimiento puro. Esto a esperas de que ambos abran el grifo, en especial los Red Bull, que este fin de semana estrenan sus segundos motores de la temporada.
Red Bull estuvo realizando experimentos y en la práctica 2 utilizaron un ala con un poco más de carga aerodinámica, mientras que para esta segunda tanda los italianos montaron el alerón trasero de baja carga que habían guardado en Miami. Con este consiguieron mejorar sus registros de velocidad final, cambio clave que les permitió colocarse a la par de los austriacos en el primer sector y que en el último, según la referencia de Sainz sin succión, estén más cerca de lo que se esperaba. Por la mañana el RB18 le llegó a sacar 10 km por hora de velocidad final al F1.75. Pero una vez cambiaron los alerones, esa diferencia se redujo más de la mitad. El auto de Maranello domina sobre todo en el segundo tramo, que es el más sinuoso y donde gracias a la estabilidad y tracción ganan un par de décimas que son las que los ponen en cabeza. A pesar del cambio de alerón y su experimento, Red Bull no consigue compensar mucho el déficit en ese tramo y pierden ligeramente parte de la ventaja que ganan al final. Así que ahí estará el dilema de la elección para mañana: volver a descargar el auto para minimizar las pérdidas con la velocidad o dejar esta ala para un mayor equilibrio. En cuanto a ritmo con tanque lleno se refiere, los austríacos llevando esta configuración marcaron la pauta con ambos compuestos. Verstappen tuvo un promedio con los blandos que le colocó un par de décimas por delante de Leclerc, aunque hay que destacar que hizo menos vueltas, por lo que haciendo la resta, en realidad la diferencia promedio sería de solo 9 milésimas con el neerlandés otra vez delante. Mientras que con los medios, Checo Pérez cerró con un promedio una décima más rápido que Carlos Sainz con el mismo compuesto. Los Red Bull están delante en este aspecto, en lo que parece ser nuevamente un enfoque claro sobre la gestión de la goma y el ritmo en tanda larga, pero en realidad todo está muy apretado. Alpine protagonizó con un Alonso que acabó en cuarto lugar, llevándose el récord del último tramo. El auto francés parece que ni lleva ala. Es impresionante cómo vuelan en recta y basta con decir que en el Speed Trap le sacaban 6 km por hora al Red Bull. Una locura que desafortunadamente para ellos también se ve reflejada en que a la hora de hablar del segundo sector son de los peores. Ganan mucho al final pero pierden un segundo con la mejor referencia del tramo sinuoso. Aún así es suficiente para perfilarse en pelear por ser los mejores del resto, así que ojo con Alonso y los franceses. Mercedes tuvo otro día difícil y realmente volvieron a perderse por completo. Su situación es más de lo mismo que hemos repetido una y otra vez. No solucionan el problema con los rebotes, trabajan con una ventana de altura no ideal y no tienen cómo compensar ese déficit en el desempeño. En recta es demasiado lo que pierden. Parecía se habían recuperado en este aspecto, pero vuelven a ceder y dejan marcas muy bajas comparadas con sus rivales. Y aunque en lo sinuoso no pierden tanto como deberían, tampoco es suficiente para nivelar la pérdida que se da en los sectores de velocidad. En general la zona media parece estar aún más distanciada de la punta con respecto a otros escenarios. En las simulaciones con tanque lleno usando los medios se vieron parejos los Alpine, los Mercedes y Vettel, pero por lo demás está muy mezclado el asunto y no hay referencias claras porque hubo bastante variedad de uso de neumáticos, así que sacar conclusiones cuando algunos equipos de esta lucha usaron diferentes gomas no tiene mucho sentido. Les dejamos los horarios del Gran Premio de Azerbaiyán 2022. ¿Cuáles son sus predicciones para la clasificación? Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.